que estás en los cielos, Padre, nuevamente nos dirigimos a usted, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice las manos, Señor, que van a ofrendar, y las que no tienen también bendícelas, Señor. Abre fuentes de trabajo, Señor, para que todo el mundo ofrende, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, para que todo aquel que quiere venir a ofrendar, Señor, la ofrenda no se quede en el aire, Señor, sino que vengan aquí, Señor, con tu poder, Padre Celestial. Usted grande, maravilloso, Dios de la gloria. Usted, Señor, es el que abre las puertas, las ventanas, Señor. Usted es el que hace todo, Señor, porque usted, Señor, es el que manda, Señor. Ayúdenos, Padre, a tener con qué ofrendar, Señor, que haga fuente de trabajo para que todo el mundo trabaje, Señor. Aquellos hermanos que no tienen trabajo, las mujeres que no tienen trabajo también, Señor, abre fuentes de trabajo para que ellas también tengan cómo ofrendar, Señor, y para que ellas, los hombres también, Señor, porque por lo menos habemos muchos que queremos hacerlo, pero no tenemos por qué, Señor. Pero su misericordia es grande, Señor. Le pedimos a través de su Hijo amado. Amén y amén. Y ahora vamos a orar con la palabra y el predicador de la palabra. Que sea Dios glorificándose en él, para honra y gloria. Amantísimo Dios, Padre bueno que está en los cielos, en esta hora nuevamente me dirijo a usted, Señor, para que use su pastor, Padre. Use nuestro pastor, Señor, el pastor que usted colocó, Señor, en su templo, Dios mío. Ayúdelo, Padre Santo, que su palabra, Señor, salga con poder y sabiduría, conocimiento, Padre, discernimiento, Señor, porque usted es el que tiene el poder y la sabiduría, amado Dios. Usted es el dueño, Señor, usted es el que da la sabiduría y el conocimiento y el discernimiento, Señor, de cada palabra, Señor. Cada palabra que salga, cada letra que salga, sea con su poder y su maravilla, amado Dios. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos, Señor. Bendice a su familia, bendice a la familia de hermano Alito, bendice a la familia de hermano Carlos nuevamente, Padre, y bendice a mi familia, Señor, a todo el mundo, Señor. Bendice al esposo de la hermana Tatiana, Dios mío, que Dios lo guarde, Señor, y lo proteja en cada parte donde Él trabaje, donde ande, Señor, que ángeles que acampen alrededor de Él, Dios mío, en el nombre de su Hijo amado se lo pedimos, esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario para la salvación de todos nosotros. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Una vez más, hermanos, bueno, ya usamos la alabanza, ahora vamos a la palabra. Amén. Voy a pedir quietud, hermanos, para que podamos apreciar la enseñanza y compartir en esta noche, porque si no tenemos quietud, entonces va a ser difícil. ¿Listo? Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Recordando lo que decía la lectura, ¿no? De que este hombre, amante que era piadoso, justo, temeroso, dice que hacía limosnas. Y ese texto yo lo tengo aquí en la enseñanza. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿No estamos bien ahí? Verso 8. ¿Estamos ahí? En el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre y no desprecies la dirección de tu Madre. ¿Estamos ahí? Gracias, Señor, en esta noche. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias por permitirnos alabarte. ¿Cuántas personas están postradas en una cama? ¿Cuántas están postradas en una silla? ¿Cuántos están ciegos? ¿Cuántos están mudos? ¿Cuántos están sordos? ¿Cuántos están paralíticos? ¿Cuántos indigentes en las calles? ¿Cuántas personas, Señor, Dios mío, que no pueden alabarte porque tienen una limitación, porque se encuentran enfermos? Y nosotros, oh Dios, por el Espíritu Santo estamos aquí
Luego, Señor, al escuchar tu palabra, podamos colocarla en práctica, podamos colocarla por obra. Ya que tu palabra hace sabio al que es sencillo. En humildad, Señor, podamos recibir tu palabra. Y que toda interrupción se vaya. Señor, toma el control de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de todos los que estamos aquí, para que la voz de tu palabra corra y sea glorificada, y nosotros seamos edificados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos sellan diciendo amén? Un aplauso a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya! Tema de esta noche: sigamos las instrucciones correctas del manual para tener un excelente funcionamiento. Sigamos las instrucciones correctas del manual para tener un excelente funcionamiento. Gloria a Dios. En el texto que leemos, el Señor, por medio de su palabra, hace un llamado a oír, a obedecer y a poner en práctica. ¿Qué? Dice: oye, hijo mío, la instrucción. Amén. ¿De quién? De tu padre y de tu madre. Allá también en Efesios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. La iglesia, todos los que hemos recibido a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Amén. De una u otra manera, Dios es nuestro Padre. A su nombre. Tenemos un Padre terrenal y tenemos un Padre espiritual. Algunos han sido dejados por sus padres terrenales, otros ya fallecieron, pero tenemos un Padre espiritual que nos ha dejado un manual. Y el manual que nos ha dejado ese Padre espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Pero yo quiero, a manera de introducción, decirle esto, hermanos, para hacer un poquito de exégesis y tener mayor entendimiento, ilustrando algunos sucesos de la vida cotidiana. Gloria al nombre del Señor. Todo manual tiene un instructor. ¿Quién es el instructor? El que va a enseñar el manual. ¿De qué? De algo que usted compró. Ese algo que usted compró puede ser un televisor, puede ser un carro o una moto, una licuadora. En síntesis general, muchos artefactos traen un manual. ¿Qué dice ese manual? Amén. La instrucción. ¿De qué? ¿Cómo se debe de manejar el artefacto que usted compró? Ahora, donde usted le vende, por decir algo, un carro, siempre va a haber un instructor. A usted le venden una moto, va a haber un instructor que, a grosso modo o de manera muy ad hoc, le va a decir: mire, el carro o la moto se enciende así y se apaga así. El aceite hay que echársela de esta manera y a los tantos kilometrajes. El televisor, y ahora nótese bien, como la tecnología ha avanzado, las cosas, gloria a Dios, también vienen más sofisticadas. Hay cosas que muy fácilmente las podemos hacer, pero hay otras que necesitamos de un instructor. O sea, necesitamos de alguien que nos ilustre. Necesitamos que alguien nos enseñe. ¿Sabe usted que muchas veces, por no aprender el manual o por darle un mal uso a aquello que compramos, porque no conocemos la instrucción, lo podemos quemar, lo podemos dañar, y eso nos va a costar o la reparación de eso que compramos o que realmente lo tengamos que botar? Porque hay cosas que se pueden reparar, otras que no se pueden reparar, pero todo sucedió porque no conocemos la instrucción del manual, y que nos instruye debe ser alguien que realmente conoce, alguien que sabe. Usted sí sabía que la Biblia
Biblia hay que conocerla? ¿Sí sabía que la Biblia hay que estudiarla? ¿Usted sí sabía que con la Biblia se puede preparar, se puede capacitar a una persona, pero también se la puede llevar, hermano, a mantener en un equívoco o mantenerse en un error? ¿Por qué? Porque el que mal aprende, mal enseña. El que mal aprende, mal capacita. Pero el que bien aprende, bien enseña. Entonces necesitamos conocer el manual. Entonces, así como literalmente necesitamos conocer un manual aquí en la tierra, amén, que nos enseña esto y esto y esto acerca de un artefacto, espiritualmente necesitamos conocer la Biblia. A su nombre. Entonces, en la Biblia está la instrucción. Por eso el texto que leemos dice: oye, hermano, hay mucha gente que viene a la iglesia. Mucha gente que viene a la iglesia, pero no escucha la palabra. Y para usted poder aprender, tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escucha, usted se da cuenta si la persona que está enseñando está diciendo lo correcto o se está equivocando. Entonces, es muy importante estar muy atento. ¿Amén? Entonces, esto de instrucción se aplica en todas las esferas de nuestra vida. La Biblia está llena de instrucciones que nos enseñan para que nosotros podamos hacer las cosas bien. Y en todo, como se le dijo a Josué, en todo lo que emprendas, te vaya ¿qué? Bien. Amén. A su nombre. ¿Saben? Culinariamente, eso de culinariamente es un manual de cocina. ¿A cuánto le gusta la cocina? Voy a repetirlo. ¿A cuánto le gusta la cocina? ¿Ustedes sabían que hay hombres chef? ¿Hay hombres chef? Sí. Bueno, voy a cambiar la regla del juego. ¿A cuánto le gusta comer sabroso? Pero para comer sabroso hay que saber las. Entonces, ese manual, ¿cómo se llama el manual de cocina? Recetario se llama. 1, 2. Cuando usted va al médico por un dolor o una enfermedad, el médico ¿qué le dice finalmente después de que lo examina? ¿Qué le dice? ¿Ah? Cuando lo examina le pregunta: ¿qué tiene? ¿Dónde le duele? ¿Usted por qué vino? Y usted, como necesita salir de ahí, amén, con una palabra que lo oriente para sanarse: me duele aquí, me duele acá. Entonces el médico finalmente ¿sabe qué hace? Le da una receta, le da una fórmula. ¿Por qué cree usted que ese médico le da esa fórmula? Porque ese médico conoce el manual de medicina. Amén. Entonces, así como el que conoce de cocina tiene un manual, el que tiene que ver con la medicina tiene un manual, el cristiano tiene un manual, y ese manual es la Biblia. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos estudiando el manual? ¿Cuántos de nosotros lo estamos preparando en el manual? Ahí está la pregunta. ¿Cuántos estamos capacitándonos en este manual? Mi pueblo pereció, dice Oseas 4:6, porque le faltó el qué? El conocimiento. Y el conocimiento al cristiano, amén, se lo da la Biblia, la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: adquiere conocimiento, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Y todo eso lo conocemos a través del manual, o sea, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Necesitamos, hermano, en muchas áreas de nuestra vida cotidiana, seguir normas, instrucciones, leyes, decretos. La Biblia está llena de normas, de leyes, de decretos y de instrucciones. Nótese bien, en el pasaje que le dio el hermano Arlington, a alguien se le dio una instrucción, y esa instrucción tenía que seguirla como al pie de la letra. Amén. Y ahí nos dice: ¿he recibido qué? El pasaje dice: ¿he recibido qué? Instrucciones. ¿A cuánto le gusta recibir las instrucciones de la Biblia? A su nombre.
hacer. Quinto, obedecer. Te voy a repetir. En la Biblia encontramos instrucciones que tenemos que seguir, cumplir, someternos, hacer y obedecer. Hoy me llamó alguien, o más bien llamó a mi esposa, para que mi esposa le diera una respuesta. Yo sé que mi esposa tenía la respuesta, pero si sabe usted que en la Biblia podemos encontrar respuesta a la que nosotros no queremos. Se lo voy a hablar así crudamente. Someternos. ¿Sabía usted? ¿Por qué? Porque realmente nos parece duro, nos parece difícil o nos parece imposible. Tremendo. Entonces mi esposa me la pasó a mí, a la persona. ¿Y yo qué le dije? Lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y enseñarlo a la luz de como dice la Escritura, por la revelación y por la interpretación. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, para el sometimiento de la palabra, para el cumplir la palabra, para el obedecer la palabra, todo aquel que la recibe y la escucha, si quiere, la hace. Y si no, no. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? O sea, yo le estoy enseñando, le enseña el pastor Carlos, aún la Biblia en su casa, porque usted lee la Biblia, ¿sí o no? Ahí no le está enseñando el pastor Oscar, el pastor Carlos, el hermano Ángel. Usted está en su casa. ¿Quién le está enseñando ahí? ¿Ah? Es la Biblia que es la palabra de Dios. Pues si la lee, si la lee. Entonces, si usted quiere, la pone en práctica. Si no, no. Esto tiene precedente bíblico. El domingo, no sé si fue el hermano Alito o estos días, abrió el culto y tenía que ver con los dos cimientos. Y dice la palabra que todo aquel que hace la palabra de Dios y la pone en práctica, le comparará a un hombre prudente. Dice que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca, y vinieron lluvias, y vinieron golpes, con ímpetu, dieron con fuerza, pero la casa no cayó. ¿Por qué no cayó la casa? ¿Y quién es la roca? Dígalo duro, dígalo duro. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Dígalo con autoridad. ¿Quién es la roca? Un aplauso a esa roca poderosa. Y Cristo es el fundamento. Cristo es la palabra. Amén. Por eso el ministerio de Cristo, más que hacer milagros, yo no sé si usted lo va a recibir o no, pero más que hacer milagros, porque sí hizo milagros, pero Jesús se enfocó más en enseñar. Por eso se le llamó Raboní, que quiere decir maestro. Hizo milagros, hizo mucho. Inclusive Jesús en algunos lugares no pudo hacer milagros, no porque no quería, sino por la incredulidad. Pero Jesús, amén, se enfocó en enseñar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra instruye, porque la palabra prepara, porque la palabra capacita, porque la palabra orienta, porque la palabra dirige, porque la palabra cambia. Alguien dígame eso. Porque la palabra transforma, porque la palabra hace posible lo que para usted y para mí en algún momento dado es imposible. Alabado sea su nombre. Necesitamos la palabra. Por eso, hermano, muchas veces las cosas no salen bien porque nos hemos retirado de la palabra, porque hemos menospreciado la palabra, porque nos falta palabra. Por eso la Biblia dice asidos de la palabra. A su nombre. Necesitamos volver a la palabra. Vamos, ¿qué día le volvamos a la palabra? A su nombre. Necesitamos ser orientados. Un cristiano es nutrido por la palabra. La instrucción en nuestro diario vivir, en todo nuestro entorno, está en la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para orientarnos en todas las esferas de nuestra vida. El problema está en nosotros. Y que a veces hacemos caso omiso. Tanto así que Dios nos habla en la Biblia. Hoy hacemos así. Si tenemos la Biblia física, hacemos así. Cuando no queremos. Y cuando tenemos el celular, a su nombre. Y cuando es algo que nos conviene, esto era lo que yo quería. Pero realmente
textos que nos hablan de inclusión. Josué 1, vamos allá. Capítulo 1, versículo 4. Gloria al nombre del Señor. Porque para poder Josué emprender la obra de guiar al pueblo, tenía que recibir instrucciones. El versículo 4. Miren lo que se le dice a Josué. Conmigo, ¿estamos acá? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hasta ahí es promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo Dios. No te dejaré, ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Amén. La tierra de la cual juré a tus padres te daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Número 1. Hacer. Diga conmigo hacer. Diga hacer. Una cosa es oír y otra cosa es hacer. Pero hacerte dice conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego le dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le repita, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará con él donde quiera que vayas. Después de que Josué recibe la instrucción, ahora la da, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, versículo 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También Josué habló a los rubenitas y ananitas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra. ¿Acordaos de qué, hermano? De la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes, santos y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado ¿qué? Reposo a vuestros hermanos, como vosotros y aquellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios os da, y después volveréis a vosotros la tierra vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Entonces respondieron a Josué diciendo, haremos todas las cosas que nosotros ha mandado, iremos a donde quiera que os mande. De tal manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que obedeceremos a ti. Solamente que Jehová esté contigo como lo estuvo con Moisés. Hagamos un pari aquí. Llama el Señor a Josué. Y del versículo 4 hasta el versículo 9 le da instrucciones, le da mandamientos, le da leyes. Luego, ¿qué hace Josué? Hace lo mismo que Dios le dijo. Entonces, diga conmigo, somos instruidos, somos preparados, somos enseñados. Amén. Para, escúcheme bien, luego instruir, preparar y mandar a otros. El problema, ¿sabes qué es? Que muchas veces queremos mandar, pero no ser mandados.
aprender. A su nombre. Y podemos aprender, si Dios quiere utilizar en algún momento dado a un niño, un joven, a cualquiera. Amén. Para que podamos, gloria a Dios, ser edificados. Vamos allá a Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Usted me dice si lo tiene. ¿Estamos? Entonces, llamado a sus 12 discípulos, le dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego aparecen los nombres de los 12 apóstoles, lo que inicialmente llamó Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás el publicano, Alfeo y por sobrenombre Tadeo. Versículo 5. Alguien que me lo lea, por favor. Alguien que me lea el 5. ¿Quién lo lee? Y estos 12 envió Jesús y les dio instrucción. Vale, ahí, tengan en cuenta. Y a estos 12 envió qué? Jesús, ¿Y les dio qué? instrucciones. O sea que para enviarlos, primero les dio qué? Siga. ¿Y terminó el texto? Siga, termine. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. El versículo 6. Sino ir Sino antes a la que ovejas. perdidas de la casa de Israel. Y el 7 lea. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el 8. Sana enfermos, limpiar leprosos, resucita muertos y echa fuera demonios. Vamos, espera, diga resucitar. Resucita Siga. muertos y echa fuera demonios. De gracia recibiréis, da de gracia. Paremos aquí un momentito. Pastor Carlos, ¿qué hizo primero Jesús antes de enviarlos? ¿Él los envió así? No, le di instrucciones. Les dio instrucciones. Y ahí están las instrucciones. Ahí lo dice. ¿Por camino de qué le dice? Gloria a Dios. Estamos en el versículo 5. ¿Por camino de qué? De gentiles No vayáis. no vayáis. 2. En la ciudad de Samaritana no qué. No entréis. Pregunta, ¿por qué esto no puede quedar en el aire? ¿Por qué Jesús le dijo eso? No era el tiempo que fueran allá todavía. No era el tiempo y Jesús ya conocía el ambiente. Pero ¿cuántas veces el Señor nos dice, no te metas por aquí y no te lo metemos? Amén. No pensemos que nosotros no somos Jesús, ni somos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo o Cristo no nos acompaña en medio de lo que vamos a hacer, no pasa nada. Amén, hermano. ¿En nombre de Cristo? Muchas veces hay que entrar a ciertos lugares, pero muchas veces no hay que entrar. A su nombre. Pero seguimos. Dice el 6. Si no antes, ¿y a dónde? ¿A las ovejas qué? Perdida. Entonces, ¿quiénes son las ovejas perdidas? ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Estar perdido no es estar condenado. Estar perdido es estar extraviado. Estar perdido es estar confundido. Pero el estar perdido te puede llevar a la condenación. Porque cuando usted está perdido, usted puede pecar voluntaria, involuntaria, ignorantemente o conscientemente. Porque usted está perdido, está extraviado. Necesita a alguien que lo instruya. Necesita a alguien que lo oriente. Necesita a alguien que le muestre el camino. Y ese alguien somos usted y yo. Alguien que lo rescate. Señor, Si está perdido uno, necesita alguien que lo rescate. alguien que lo rescate, alguien que lo oriente. Porque acá vino Jesús, nos va a rescatar a nosotros. Así mismo nosotros también tenemos, hermano, muchas veces el diablo te va a decir, no le hables más, no le digas más, tu carne, porque de pronto no vemos lo que queremos. Pero la palabra que dice, oigan, de hoy,
el Espíritu Santo a predicar, le guía a predicarlo, hágalo. Hágalo. A su nombre. Hágalo. O sea, hay muchas maneras de cómo que nosotros podamos entender el mensaje. Hay muchas maneras. ¿Sabe por qué muchas veces no hemos predicado? Muchas veces por el pecado. Muchas veces por miedo. Por eso no hemos predicado. Muchas veces lo hacemos. Porque no nos sentimos bien. Porque quizás la vida que llevamos no es la mejor. Pero sabe, hoy rompemos en el nombre de Jesús con todo obstáculo. Hoy rompemos con toda barrera. Hoy rompemos con todo impedimento. A su nombre. Pero nosotros vamos a predicar el Evangelio. Amén. A costa de lo que sea. Porque yo sé que el Señor nos va a ayudar. Yo que sé que el Señor nos va a levantar, hermano. Porque el que estaba perdido, si el Señor dice que vamos, Dios lo va a levantar. Dios lo va a restaurar. Dios, hermano, nos va a ayudar. ¿Y sabe a quién va a utilizar Dios? A usted y a mí. Yo estoy convencido. El 8, 14. Síganlo, léalo. Sanar enfermos, limpiar leprosos, ¿Qué pasó? resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, nada de gracia. ¿Y ahora qué pasa? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? O sea, ¿por qué no sucede? Ahora, lo otro es, primero que todo hay varios factores. Lo primero que hay que entender es que el que sana y el que es todo por eso es el Señor. Pero dice que Él ha depositado su Espíritu en nosotros, que nos ha dado poder. Dice, he aquí yo doy poder. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra condición de vida muchas veces pecaminosa es que no nos deja de la gloria. Y aquí dice, nosotros hemos recibido la salvación por gracia. Y Él nos dice, de gracia recibiste. Y esa es la parte más importante. Vea. Entonces, hay que hacerlo. O sea, vos ya sos salvo, no seas egoísta, no te quedes ahí. O sea, hay que soltar la palabra. Sí. Cuando los discípulos se quedaron quietos, ¿usted cree que Saulo de Tarso fue levantado por nomás que Dios lo quiso salvar? No. Saulo de Tarso era un impío. La iglesia se quedó quieta. La iglesia se quedó relajada. Entonces Dios ¡pum! Levantó a Saulo. Y Saulo empezó a ¿qué? A perseguir. Y cuando Saulo empezó a perseguir, ahí fue donde ellos empezaron a predicar. Algo tiene que pasar muchas veces para que nosotros nos movamos. Algo tiene que suceder. Y ahora sí, porque Saulo empezó a asolarlos, entraba a las casas y los arrastraba. Pero es porque la iglesia se quedó tranquila. Porque el Señor que le dijo, vayan y prediquen. Ya la iglesia conocía el poder de Dios. Ya la iglesia, porque si el Señor le dio instrucciones ahí, mire aquí, estamos hablando de tiempo atrás, era porque ellos iban a orar. Mire que cuando empezaron a orar y muchos se sanaban, vinieron contentos. Digan, ¡el Señor! ¡Los enfermos son sanados! Y hasta los demonios se los sujetan. Y Cristo les dijo, miren para allá. Miren allá, hacia arriba. Él dijo, no se maravillen tanto de eso. Yo veía caer a Satanás como un rayo. Pero de una otra manera hay que hacerlo. Porque es una orden de Dios y porque el poder de Dios es para eso. O sea que Dios sabe lo que hace, sus maravillas Él las hace. Nosotros nos rescató que estábamos perdidos. Y Él nos rescató para salvación, pero no solamente para que fuéramos salvos nosotros. No, nunca, para otros. Sino que con nosotros quiere hacer muchas cosas. A Pablo lo rescató, y si nosotros leemos lo que hizo Pablo, fue grande. Poderoso. Le voy a decir algo. Sin temor a equivocarme. Lo digo así por lo que dice la Biblia. Hasta su tiempo como Pablo no hubo. Inclusive un hombre que fue llevado al tercer cielo. No conozco otro que diga la Biblia. Y le mostró cosas inestables. Amén. A Pablo le picó una culebra y no lo mató. Pablo levantó muertos. O sea, en Pablo se cumplen los 5 ministerios. Pablo fue misionero. Pablo fue apóstol. Pablo fue profeta. Pablo fue maestro. Pablo fue misionero, apóstol y apóstol. De todo. En Pablo se cumplieron. Pablo era adorador. ¿Quién estaba cantando? ¿Quién adoraba cuando? Y no adoraba aquí dentro del templo. ¿Quién estaba adorando como a la medianoche? En medio del real. ¿No era Pablo y Silas? No
era publicidad. La adoración que esa gente hacía provocaba gloria, bajaba la gloria. Cuando esa gente cantaba, adoraba, eso era poderoso. Amén. Entonces, hermano, eso a uno lo motiva, lo impulsa, pero eso eran hombres que buscaban. Pablo era un hombre sometido, hermano. Pablo era un hombre sometido. Pablo era un hombre obediente. Y que inclusive el Señor se lo advirtió cuando lo llamó. Le dijo, tú las cosas sobre las que ya sabía. O sea, lo que está diciendo Dios es: vas a estar en cárcel, te van a golpear, te van a arrastrar, muchas cosas. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Y así le pasó. Pasó por duras cosas. Y así le pasó. Vamos allá, hermano. En mi reloj tengo las 7:45. Prohibido mirar el reloj. Esa es una instrucción de esta noche. Vamos allá, Mateo capítulo 11. Del 10 nos pasamos al 11. 11:1. Sí, léalo. Cuando Jesús terminó ¿De qué? de dar la instrucción ¿De dar qué? a sus 12 discípulos, Siga. se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Jesús terminó de dar qué? Las instrucciones. O sea que Jesús no se cansaba de instrucciones. Bueno, las instrucciones las daba por la palabra. Y luego, ¿qué dice el pastor? Sigue leyendo. ¿Se fue a qué? ¿A qué se fue? Sí, cuando Jesús terminó Sí, de dar las de instrucciones. dar sus instrucciones ¿A qué se fue? a sus 12 discípulos, ¿A qué se fue? de allí ¿A qué? a enseñar A y enseñar. a predicar, ¿Y a qué? en las ciudades de ellos. Miren que son dos áreas de diferencia. Una, Jesús enseñaba, amén. O sea, la gente les enseñaba. Y luego utilizaba por habla. Pero después se paraba en una esquina o en una barca. ¿Y qué hacía? Predicaba. Porque son dos cosas muy diferentes. En la enseñanza se desmenuza más. Amén. Pero la predicación es más explosiva. Es más corta. Así que yo quiero dar un consejo a mis hermanos esta noche. Lo que hemos dejado, muchas veces dejamos de enseñar la palabra. Muchas veces dejamos de predicar. Y sabe, yo sé que usted puede hacerlo. Yo no solamente estoy llamado aquí a predicar. Cada uno de los que estamos aquí, y Dios nos va a ir preparando. Yo sé que Dios va a levantar predicadores. Muchas veces no hemos negado a enseñar a predicar la palabra de Dios. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Vamos allá a mirar Hechos, capítulo 10, 22. Efesios. Hechos 10, 22. Alguien que lo lea. Y el otro es desde el 1, pero ese ya lo leyó el hermano Alito cuando es larguísimo. Pero leamos el 10, 22. ¿Qué dice? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Para hacerte oír qué? Tus palabras. ¿Pero qué fue lo que recibió? Instrucciones. ¿De qué? De la palabra. Porque si era para hacer oír la palabra, entonces las instrucciones que recibieron no de la palabra. Entonces las instrucciones que dirigen, que levantan, que direccionan, tienen que venir de la palabra. A su nombre. ¿Sabe por qué muchas veces a nosotros nos han sobrevenido muchos desvíos? Es porque estamos, hermano, haciendo caso omiso a la instrucción, a la preparación, a la palabra. Entonces, mire que ahí, en ese pasaje, parece como que hubiera una confusión. Amén. Por la falta de entendimiento. Por eso que dijo el Señor a Pedro: mata y qué, y come. Y luego le dijo: no llamen qué, inmundo, a lo que Dios a qué ha bendecido. Entonces, cuando hay falta de instrucción, de conocimiento, usted se va por otro lado. Entonces,
¿quiénes se sentaron a escucharlo, a predicar a Apolos? ¿Quiénes se sentaron? ¿No veo Priscila y Aquila? Estaba Apolos predicando. Y luego que termina Apolos de predicar, lo llaman Priscila y Aquila y le dan instrucciones. Y le dicen, hijo, está predicando bien, lo está haciendo bien, pero te falta esto, esto y esto. Amén. Entonces, cuando alguien le diga así, recíbalo sabiamente. Amén. Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le dijeron, hijo, estás haciendo las cosas bien. Te escuchamos predicar, pero te falta más esto, esto y esto. A su nombre. O sea, le dieron instrucciones. A su nombre. A veces nosotros, hermanos, pensamos y creemos que la salvación o que el hecho de que nosotros ya seamos salvos, las demás personas de afuera las menospreciamos. No, la salvación es para cualquiera, para todo aquel que cree. La salvación está para toda la humanidad. Ya que el hombre no quiera recibirlo, es otra cosa. Nosotros no podemos menospreciar a nadie. Amén. Dios va a traer de los confines de la tierra. Y le voy a decir, porque la Biblia lo dice en Mateo 24, el motivo por el cual Cristo no ha venido se llama que aún todavía, dice, y será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá ¿qué? Dice el fin. Hay lugares donde nadie sabe, no conocen de Cristo. Hay lugares en donde no se puede tener una Biblia porque lo matan. Hay lugares donde, o sea, la religión que prevalece es el de Yahweh, Yacuá, allá, por acá. Pero de Cristo no saben nada. Se requiere de una iglesia que se levante. Amén. Cuando hablo de la iglesia, hablo en términos generales. La iglesia, nosotros nos hemos desenfocado, hermano. A veces entre nosotros mismos nos peleamos, entre nosotros mismos nos confundimos, entre nosotros mismos hay celos, hay contienda. O sea, nos desenfocamos, nos desviamos y nos olvidamos de la predicación del evangelio del reino. O sea, de la salvación de la gente, de las almas. A su nombre. Y nos volvemos religiosos muchas veces. Y eso hace posible que las almas se pierdan. Mire que Pablo era un hombre muy instruido en la palabra y un hombre muy estudiado. Y llegó un momento que él se quiso confundir, pero reaccionó. Porque él mismo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará? Estaba en una encrucijada que no entendía porque por un lado hacía cosas buenas y por otro lado, ¿y esto qué es? ¿Yo dónde que voy? Y reaccionó. Yo digo, ¿quién podrá librarme de? Ay, Dios. O sea que en el proceso, porque Pablo muchas veces dijo esto, lo que no quiere hacer es lo que hace. Eso hago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta carne. Lo que pasa es que no militamos en una carne. Y eso puede estar pasando con nosotros. Amén. Pero muchas veces la carne nos domina. Muchas veces. Pero Dios lo conoce. Sí. Leamos otro texto, ¿sí? Ya casi terminamos. Leamos 1 Corintios 11:2. 11:2. Primera de Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, de tener las cosas, instrucciones, tal como os las entregué. Ahí hay una enseñanza poderosa. Os alabo porque recibiste la palabra y las instrucciones y las has colocado en práctica tal como las que. Entonces, estamos hablando, volvamos al manual. Si yo sigo el manual que me entregan del carro, como me lo entregan, si yo sigo el manual de la moto, si yo sigo el manual del televisor y de cada defecto, hermano, las cosas van a salir bien. Pero muchas veces nosotros dañamos algunas cosas y decimos, ay, entonces vino el juego de fábrica. Mentira, nosotros lo dañamos porque no seguimos las instrucciones. A su nombre. Entonces, las instrucciones hay que ponerlas en práctica. Recuerden que Jesús les dio instrucciones, les enseñaba. Y como Jesús, todos los discípulos, porque ellos enseñaban, todos enseñaban. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Y para finalizar,
comió. ¿Por qué? Porque no, amén, cumplió con las instrucciones. Ananías y Zafira tenían instrucciones. Ellos mismos vendieron una heredad. Ellos mismos realmente pudieron haberla vendido y quedarse con la plata. Pero ellos propusieron darla toda. Entonces, ¿qué empeñaron ahí la palabra? ¿Qué pusieron como prenda a la palabra? Pero no la cumplieron. Y finalmente, ¿qué pasó? Murieron. Saúl no cumplió con la orden, no obedeció, y por eso finalmente murió él y su casa. El único descendiente que quedó de Saúl fue Mefibosé. Amén. El rey acá no recibió las instrucciones, no las puso por obra y murió. David no recibió las instrucciones y le sobrevino mal. Luego tuvo que arrepentirse finalmente. Amén. David tuvo que arrepentirse porque las instrucciones no las cumplió. Y yo le decía a mi esposa esto y termino aquí. Mire, terrible, pero la misericordia de Dios es tan grande que lo que David, mire, el pecado ensegueció a David, porque David conocía a Dios. David era un adorador y la Biblia lo llama conforme al corazón. ¿Sabe qué pasó con David? David cometió el pecado de adulterio. David mandó a matar a uno de sus mejores hombres, a uno de sus mejores escuderos, porque el pecado no lo podemos tapar, lo podemos ocultar hasta cierto tiempo, pero Dios lo descubrirá. Entonces, si nosotros no nos arrepentimos, amén, eso puede tener consecuencias serias. Y no te estaba tan enseguecido que eso había pasado, pero como delante de Dios estaba descubierto, Dios le mandó al profeta Natán y le dijo: mira, un hombre tenía esto y acá y allá. El tiempo no me da para enseñar y que ya lo sabe, pero la parte que más me impacta es que cuando Natán le pregunta a David: ¿y tú qué crees que se ha de hacer con este hombre? ¿Sabes qué dice David? Debe morir. Entonces le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. ¡Wow! ¡Pum! Se vuelve para atrás. Entonces, ¿por qué le pasó eso? Por no escuchar las instrucciones. Amén. Se arrepintió, pero le vino consecuencia en su casa. Fuerte. Y mire, pastor, cómo entró el pecado. Él no quiso ya la ver, estaba enterrado, miró y le gustó. Lo que no tenía que mirar. Y mire lo que pasó de ahí para adelante. Si él fuera gustado y fuera reconocido ahí, yo le embarré, pequé y esto lo de acá, no me llegado a hacer el otro pecado que hizo. Porque estaba sin callejón, sin salida, ¿sabe qué hizo? Lo mandó a matar. Para que no se dieran cuenta. Son mentiras, son cosas. Y son cosas que, mire, o sea, la verdad que lo que cometió David fue garrafal y fue injusto. Y saben que otro también que se desvió feo fue Salomón. Salomón terminó consultando a divinos. Por poco se desliza, terminó diciendo. Por poco, como que dice, por poco me condeno. Porque terminó consultando a divinas. ¿Ah? Yo me llama la atención lo de David. Que David estaba tan seguro que estaba mintiendo y que ya todo había quedado ahí, que cuando el profeta le dijo de la ovejita y lo empezó, ni se acordó que él me ha hecho eso. Por eso. Y no que dijo tal hombre será matado. Y cuando le dicen ese eres tú, ¡ay! Y así pasa con nosotros muchas veces. Si algo pasa, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Porque eso que quedó ahí, no juzgamos a David. Porque David fue perdonado, pero nos ayudará a nosotros. Amén. Para no hacer, para corregir, para llevar a cabo las instrucciones. No nos confiemos de nosotros, confiémonos de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, de tu madre, de Dios, de la palabra. Ese es el mensaje de esta noche. Oye, hijo mío, la instrucción. A su nombre. Amado Señor, te damos gracias. Te adoramos, te exaltamos, te honramos, te bendecimos. A tu nombre sea la gloria. Reconocemos que quizás en muchas áreas de nuestra vida, Señor, no nos ha ido bien porque hemos hecho cosas malas, indebidas, hemos sido injustos y hoy señalamos a muchos, pero nos olvidamos de lo que hicimos ayer. Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra iniquidad y levántanos, Señor, y danos una nueva oportunidad para un nuevo comienzo. Señor,
tu palabra ha sido predicada. Que esta palabra fluya en nosotros, para que podamos corregir, enmendar lo que tengamos que, Señor, reflexionar, recapacitar. Y aquí en adelante, Señor, tu presencia, tu respaldo esté con nosotros. Guárdanos de todo mal y llévanos bajo tu mano, en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga. Un aplauso de esta noche. Se lo diga que esta enseñanza está bien. Esta enseñanza para el Señor a recalificar.